estamos hablando un poco de las guerras, de los pleitos. Mejor dicho, la palabra nace porque cómo está nuestro país. Ya, la dirección es cómo está la iglesia y cómo está nuestro país. ¿Ya? Y es algo bien importante mirar el desastre que se está viendo en la moral, en la mente, en la vida de las personas en este país. Y se necesita una iglesia fuerte, firme. ¿Ya? Una iglesia que tenga claro que es un soldado de Jesucristo. ¿Me dicen amén o no? ¿Ya? ¿Cierto? Que es una persona que ha de declarar con toda fuerza espiritual lo que el Señor tiene para este país. Yo creo que Dios ama a Chile. Porque dijo que Él amaba a todo el mundo, ¿no? ¿Cierto? Él ama a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cierto? A este globo terráqueo llamado tierra, Dios lo amó. Y Dios amó también todo lo que alcanzamos a descubrir los hombres, las constelaciones, el universo propiamente tal, completo. Y entonces en ese espacio y en esa forma, nosotros creemos que tenemos que ser unas personas conscientes de nuestra responsabilidad frente a lo que tenemos que hablar, ¿ya? Frente a nuestra vida. Que ojalá podamos dar testimonio de que hay gente que al vernos desee lo que tenemos, que es Cristo el Señor. ¿Me dicen amén? Que podamos entonces mirar eso y verlo y poder entonces experimentar esto que es maravilloso, ¿ya? En Mateo capítulo 10, ya de nuevo pasó lo mismo. Es que aprendí esas cosas. Este se pone lento. Listo. Ahora aprendí. No, esta no. Ahora sí, aprendí. Sí, le corté el internet. Sí, eso lo quiero poner lento. Sí, gracias. Bien. Capítulo 10 entonces, versos 38 y 39 es una palabra bien demandante, bien demandante. ¿Ya? Como alguien dijo, es solo para valientes, ¿ya? Solo para valientes. Yo no sé y espero que hayan valientes en el Señor aquí en esta mañana, ¿no? Gente que diga, no, yo lo hago, yo creo, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? ¿Ya? Versículo 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Ya? Y el 39 dice, y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ya? Recuerde que nosotros tenemos como el pensamiento básico en el libro de Samuel, ¿cierto? Hablando de la vida de David y Goliat. Hombres de guerra, ¿cierto? Que nos están enseñando a hacer esto. ¿Ya? El jueves pasado estuvimos viendo el texto, ¿cierto?, de Mateo capítulo 11, un poquito más adelante, verso 12, ¿ya? Donde los violentos o la violencia lo arrebata. Y estos violentos lo conquistan a través de la fuerza, ¿ya? ¿Dice amén usted? ¿Sí? Si usted quiere ahí lo puede leer, ¿ya? Y verá entonces, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, ¿ya? Y los violentos, o en otra versión, los que tienen fuerza, lo arrebatan. ¿Ya? Lo arrebatan, ¿cierto? En esta manera y en esta forma de mirar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿ya? ¿Cierto? Un guerrero se va a caracterizar por la fuerza. La fuerza, hermano, es algo que ni simplemente la hacen ver los músculos. No, ¿ya? No se debe confundir esa fuerza violenta, esa fuerza negativa, esa fuerza que implica algo físico, ¿ya? ¿Cierto? Esa capacidad no es la que se está hablando aquí, ¿ya? ¿Cierto? Es el poder de Dios que capacita para influir en algo y vencerlo. Esa es la fuerza que habla el reino, es la fuerza que tiene el reino, ¿cierto? Es la capacidad, ¿cierto?, que nosotros como iglesia podamos entonces intervenir y ser capacitados para influir, para vencer. La fuerza en el reino es una fuerza de cambio, ¿me entiende? Nosotros guerreamos y luchamos en las áreas espirituales, pero para cambios sustantivos dentro de la vida de cada uno de nosotros, empezando con nosotros mismos. Luego lo que nos rodea, o donde vivimos, donde estamos, la familia, o cualquier cierta área donde nosotros nos encontremos. Nosotros tenemos que ser una fuerza que influya, ¿ya? Es como la levadura tiene dos procesos,
Ya, en un momento dado habla del reino para mal y el otro reino habla para bien, ¿cierto? Debemos leudar toda la masa y hacerla crecer. Debemos influir, cuando dicen amén. Debemos influir, ¿cierto? Porque esta fuerza lo único que desea es cambios espirituales, cambios espirituales. Si usted ve el país como está, o si vemos nuestras vidas como están, o las familias que nos rodean muchas veces y que son parte o conocidos de nosotros, vamos a ver cómo ellos viven, de qué forma viven. Y seguramente si no son hijos de Dios, todo lo que ellos hacen para ti no es lo más correcto. Entonces tú eres una fuerza de cambio. Tú puedes cambiar eso. Tú puedes hacer un cambio espiritual frente a lo que Dios te ha dado. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén? ¿Ya? Las personas que ejercen esta fuerza, hermano, tienen una verdadera autoridad. Autoridad. Y yo pensando en la autoridad, ya, ¿cierto? Y los que han pasado en el servicio militar o alguna gente que tiene conocimiento militar, ¿cierto? Se puede dar cuenta que cuando viene la autoridad produce un efecto. Produce un efecto, ¿ya? ¿Cierto? Si alguien no se da cuenta de la autoridad, alguien dice, llegó la autoridad. Ay, gracias. ¿Están acá, hermano? No han tomado desayuno ustedes. Yo quisiera invitarlo, pero no tengo el tiempo nomás. A su casa, por cierto. Bien, ¿me entiende? Y eso quiero que esté acá, atento, ¿ok? Y entonces, de la manera, cuando se hace, cuando viene la autoridad, y esto vino así, un clic de parte del Señor, ¿ya? Y me enseñó. Y me dijo, esto es autoridad. Esto, en forma ejemplificarte, es esto. Y entonces el Señor me dio esta imagen. Me dijo, cuando tú estuviste en el servicio militar, venía un capitán, un mayor, ¿cierto? Un teniente coronel, un coronel, un general, cualquiera, el que viniera. Y aún más, a veces un teniente, ¿cierto? Aunque tenga un subteniente, ya, una estrella, ¿no? ¿Me entiendes? Pero era una autoridad, ¿cierto? Y tú estabas conversando entre los soldados. El soldado que tenía más autoridad entre ustedes decía, ¡atención! Nada más. ¿Y qué es lo que era atención? Que llegó alguien que era superior. Alguien que venía a mandar. Alguien que venía a decir algo que las cosas iban a cambiar. Oh, ¿cuántos dicen amén? Ya, esos somos. No se la cree. No se la cree, hermano. No se la cree. Usted está convencido que usted no le cambia ni el vuelo a la mosca. De verdad que uno no puede cambiar, pero yo no estoy hablando de tu autoridad, estoy hablando de la autoridad que Dios depositó en ti. ¿Que viene de dónde? Del cielo. ¿De dónde viene la autoridad? Del cielo. Entonces, este es el problema más agónico dentro de la familia, dentro de las estructuras, ¿cierto? Gubernamentales, dentro de todo. De todo. Si usted ve la autoridad y si la autoridad es corrupta, olvídese. Olvídese. Cuando hay algo corrupto, olvídese. La autoridad deja de ser. La autoridad deja de ser. Porque se corrompió. Y entonces el Señor dice que estos violentos, estos que tienen fuerza, estos que arrebatan el reino, reciben autoridad desde el cielo. Desde el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Autoridad del cielo. Usted es una autoridad. Usted es una autoridad, hermano. Cuando las cosas no anden bien donde usted está, usted asuma autoridad. Usted asuma autoridad. ¿Me entiende? Los líderes pueden tener un carácter de santidad. Los líderes pueden tener, ¿cierto? Algo muy lindo, ¿cierto? Pero pueden ser debiluchos. Mentalmente, espiritualmente. No, el líder tiene que ser fuerte, firme, convencido. Traspasa. El problema no le es problema. El problema le es un momento de cambio. Algo va a cambiar. Algo va a suceder en mí o en la situación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esas son las cosas que uno debe entender en esto. ¿Ya? Esto es lo que, de alguna manera, estoy repasando un poquito lo que también podíamos conversar el jueves, ¿no? Entonces, esta persona ejerce esa fuerza y tiene una verdadera autoridad del cielo. ¿Ya? Una verdadera autoridad del cielo. ¿Sabe dónde más uno nota la autoridad de alguien espiritualmente? Es en el hogar. Es en casa. Es en casa. Mire, puede ser cualquier papá, pero llega el papá y como que las cosas, algo pasó. Llegó el papá. Los niños pueden estar tranquilos, todos tranquilos. ¿Entienden? ¿Cierto? La autoridad. ¿Ya?
Y cuando falta la autoridad, el que asume autoridad empieza a vivir lo que es autoridad. Ay, Dios. Y el que no está acostumbrado ni quiere ser autoridad en una área determinada, dice, qué trabajo. No quisiera estar en tus zapatos. No, pastor, yo no quiero ser pastor. Sí, me lo han dicho. No, déjeme aquí nomás. ¿Me entiendes? Claro, porque cuando uno asume la autoridad, asume todo una acción espiritual. Asume la acción espiritual. Y entonces cuando uno lo ve en la casa, ve en el hogar, ¿me entiendes? Y ve también cuando, aunque uno esté ahí, no es autoridad. No te hace caso ni el perro. Así en forma simple y sencilla. ¿Ya? No, cuando tú estás, las cosas se sujetan. Esas cosas las tienes ahí. ¿Me entiendes? Cuando dicen amén. Y cuando no hay un hombre espiritualmente, ¿a quién tendrá la autoridad espiritual? Y esta es la problemática. La mujer. Y la mujer, como tiene autoridad espiritual, es superior a que el hombre. Espiritualmente estoy hablando. Simplemente espiritual. Pero la problemática está es que lo que dice la Biblia dice cosas al revés. Ay, Dios. Dice al revés. ¿Me entiende? Porque Dios le dio autoridad ¿a quién? Al hombre. Para que ejerza un reino, un reinado, que es casa, que se llama familia. Y entonces, ¿qué hace la hermana cuando el esposo no hace nada? Cuando es aquí, oh Dios. Entonces, uno dice, Señor, pero ¿por qué? Hermanos y hermanas, recuerde, cada vez que leemos la Biblia, esto es lo perfecto que Dios quiere. ¿Ya? Si no conociste al Señor antes, esa imperfección no la sabías. ¿Ya? Pero Dios pasa por alto ese tiempo de ignorancia y te hace que tú te vuelvas a lo que es correcto. ¿Me dice amén? ¿Ya? ¿Cierto? Como lo dije el otro día, ¿no? Aunque tenga autoridad policial la mujer. ¿Ya? Cualquier grado que tenga, el que sea superior, lo que usted quiere, que sea general, sigue siendo o debe estar bajo autoridad. Porque eso es la forma como Dios lo da. Por eso las guerras o las batallas espirituales, muchas veces dadas en el hogar, no se pueden solucionar porque no entendemos, no vemos, no estamos preparados para poder entender lo que Dios quiere que entendamos. Y no simplemente entenderlo, porque hay gente que entiende que una cosa es buena. ¿Cierto? Ofrendar es bueno, pero hacerlo bien es mejor. ¿Me entiende? Eso es correcto y eso es lo que tengo que hacer como autoridad espiritual. ¿Ya? Cuando yo dejo de hacer lo que Dios me dice, pierdo mi autoridad. Yo mismo me desautorizo. Y debo hacerlo en el orden que Cristo me enseñó, que Cristo enseña. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estos violentos hacen que el reino sea manifestado de una forma diferente, distinta. Pero allí hay una lucha espiritual que muchas veces no la vemos. Que aunque tengamos el conocimiento correcto de la palabra y aunque sepamos, pero tenemos algo espiritualmente, porque somos espíritu. Somos espíritu y hay cosas que hay que ordenar en la forma espiritual. Cuando hay decadencia, ¿me entiendes? Cuando en el hogar hay un conflicto que a veces, ¿cierto? Simplemente es un silencio eterno. Ahí hay un conflicto. Hay algo espiritual que está sucediendo, no hay comunicación. Corta. El diablo corta. Las acechanzas del diablo son sutiles y corta este tipo de cosas, de acciones. ¿Ya? Pero este guerrero tiene que tener fuerza. Y la fuerza, hermano, debe tenerla en la forma moral y mental. Moral. Que tu esposa nunca te diga nada a ti que estás mal. Porque el día que la esposa nos dice algo malo a nosotros dejamos de ser la autoridad para ella. ¿Sí? ¿Sigo hablando? ¿Me acompañas? Si no voy a salir apedreado con tomate, no sé qué es lo que me van a pasar aquí. Moral, fuerza. Una persona fuerte moralmente es una forma, ¿cierto?, de decir no. No.
El tipo sabe quién es. Sabe quién es. Mi vida vive en santidad. Y si reconozco que he pecado o he hecho algo malo, como lo dije el otro día, lo que debo hacer cuando hice algo malo con alguien o hacia ese alguien, no debo demorarme. Debo darme prisa a pedirle perdón, a cambiar la situación y a romper la ligadura y la atadura que me estoy haciendo yo mismo. Se lo explico en forma simple y sencilla. Pelee con su esposa, guarde silencio por una semana, trate de arreglarlo después de una semana. Le doy cuánto que le es muy complicado. ¿Y qué hace el hombre? Simplemente dejó como que ya todo fue explicado. Y no fue así. ¡Oh, Dios! Sigo. Sóplame nomás, sóplame. Inteligente tú. ¿Y quién será tu esposa? Te va a dar una linda mujer contigo. ¿Me entiendes? Dígame. Y si no dice es amén igual. Pero tenemos que entender esto. Porque es aquí donde el diablo nos trabaja a nosotros. Y después cuando nosotros queremos predicarle el evangelio a la gente. Pero oye. Tus hijos, tu esposo, tu esposa. ¡Ay, Dios! ¿Ya? Así que tenemos que tener esto. Tenemos que tener claro que cuando usted esté en esa dirección, recuerde dónde el diablo le va a atacar. Lo segundo que le ataca el diablo es su mente. Es su mente. Y le dice, no le pidas perdón, porque te va a mandar siempre. No, si le pedís perdón ya, mira, va a mandar, tú sabes, la pollera y eso va a ser difícil. Eso es lo que te dice el diablo. Pero si tú tienes una hija de Dios, ella sabe dónde tiene que estar. Ella sabe su lugar. Ella sabe que estar bajo autoridad escúcheme bien, es una bendición. Es una bendición. Estar bajo autoridad es una bendición, hermanas. ¿Ya? Y eso es algo que debe uno entenderlo y comprender con claridad. La fuerza, lo moral, lo mental, ¿cierto? Eso te mantendrá en una verdadera autoridad. Una verdadera autoridad. Tú eres. ¿Me entiendes? Que uno escucha en los trabajos, uno escucha en cualquier parte. ¿Quién manda? No, yo, compadre. Shh. No, yo a la vieja, a la bruja le pego nomás. ¿Me entiendes? Llega la esposa y dice, mi amorcito, ¿qué quiere mi hijita? ¿Me entiendes? No puede ser. El que tiene autoridad no anda, mire, el que tiene autoridad no anda ni mandando. No anda exponiendo, yo soy. No, hermano. No. El que tiene autoridad sirve. Uy, Dios. Uy, Padre. Oh, Señor. ¿Qué hace el que tiene autoridad? ¿Qué dijo Cristo? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos para perdonar el pecado. Pero Él dijo, yo no vine a ser servido, fui yo que vine. Uy, viejo. No te quedó ningún pelo. Oh, Dios. A servir. ¿Ve que uno quiere ser guerrero espiritual? Uno dice, Señor. No. El Señor sabe cómo uno debe luchar espiritualmente. Cómo uno debe ser ese guerrero adecuado y convertirse en esa gente en que no le va a tener miedo al diablo, porque uno hace lo que la Biblia dice que uno haga. Uno vive conforme a lo que está ordenado por Jesucristo el Señor. Uno lee la palabra y la vive, y la vive, y la vive. Me costó a mí, yo me quise casar, yo hice esto, o este negocio, esto otro, me va a costar a mí, pero yo sé en quién he creído. Yo le voy a seguir dándole adelante. Yo voy a seguir luchando por lo mío. ¿Cuántos dicen amén? Voy a seguir orando para que las cosas cambien, porque mi fuerza espiritual debe ser una fuerza de cambio. Una fuerza de cambio. ¿Me entiendes? Si quiere verlo en forma muy clarita y de un ejemplo claro, sin una analogía, ¿cierto? Vea cómo va la piedra. La piedra viene, la empezó a tirar, ¿cierto? Mientras más daba vuelta la piedra en la onda de David, era con más fuerza que estaba tomando. Pero la fuerza iba a producir un cambio. La fuerza iba a producir un cambio, no la piedra, la fuerza.
La fuerza, la autoridad. La autoridad produce un cambio. Hoy, ¿cuántos dicen amén? La autoridad produce un cambio. Por eso debemos ser sujetos y sujetarnos. Si usted lee Efesios 1, ¿cierto? Efesios capítulo 5, versículo 21, usted va a leer que dice, someteos unos a otros. Eso quiere decir, debemos estar bajo autoridad. ¡Ay, Dios! Y luego viene todo el consejo matrimonial. Y llega diciendo, ¿cierto? El hombre de Dios dice, esto lo digo, este es un misterio, dice. Lo digo de Cristo y la iglesia. Si no hay una iglesia que está sujeta a Cristo, imagínense qué es lo que va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la verdadera autoridad se produce en ese efecto. Segundo, ¿cierto? Este guerrero es imparable. Oh, Dios, esto me gustó. Es imparable. Claro, porque tu fuerza, que no es tuya, sino es dada por Dios. Y recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis influencia. Diga influencia. Imparable. Oh, Dios. ¿Lo está entendiendo, no? Hechos capítulo 1, verso 8, si usted quiere leerlo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. No sé si lo dije en el orden correcto, pero está allí, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, eso es. Usted es un guerrero imparable. Dígale al que está a tu lado, nadie te para. Nadie te va a detener. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Porque tienes una fuerza que no es tuya, sino es de Dios. Oh, Dios. Y usted y yo lo repetimos muchas veces. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y dile tú a Dios, Dios, nada es imposible para ti. Úsame como una fuerza, ¿cierto? Imparable. Oh, Dios. Imparable. ¿Ya? Esto es lo que necesita la iglesia, manifestarse como una fuerza imparable que manifiesta el amor de Cristo. Porque tiene una mente, ¿cierto? Como dice la Escritura, que de la abundancia del corazón. Y Pablo escribía que os abundéis en palabra, en Colosenses, que abundéis en palabra, que la palabra de Dios abunde en vosotros. ¿Qué voy a hablar? Voy a hablar de la palabra. Y voy a hablar de una palabra poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero voy a hacer una palabra que sea del siglo XXI, dadas las cosas normales de la vida. Porque no saco nada con decir un texto bíblico si yo no vivo el texto bíblico, si yo no vivo la palabra o no tengo autoridad de esa palabra. No se saca nada. No sacamos nada con estudiar, hermano, ni saber teología. Ni aunque filosofemos de la palabra, no sacamos nada. Este es un cambio que Dios produce a través de las áreas espirituales. Si no es una mera coincidencia que el hombre que tuvo más revelación de Cristo, que fue Pablo, escribiéndonos y dando todas las revelaciones de él, del mismo, y llevándonos a los lugares celestiales junto con Cristo Jesús, nos diga que tenemos que pelear, que tenemos que batallar, que ponte la armadura de Cristo. No es una casualidad, es algo que él mismo evidenció en su propia vida. Y por eso le pedí a los hermanos, oren por mí, para que se me abra una puerta amplia para predicar el evangelio de Jesucristo. Hoy, ¿cuántos dicen amén en esta hora? ¿Entiende? No queremos un Dios que nos bendiga simplemente. No, un Dios que nos use. Y para usarnos, te va a pedir algo tremendamente grande y que es severo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Cuando Cristo vino, algo sucedió en la tierra. Vino un cambio en la atmósfera espiritual. ¿Me dice amén? Y eso es lo que sucede cuando hay una persona en Cristo. En Cristo. Cuando usted llega como autoridad a un lugar, usted lleva una atmósfera espiritual. ¿Me dice amén? Una atmósfera espiritual. Usted tiene una capacidad espiritual. Usted tiene un abarcar espiritualmente. Y entonces usted puede atacar o puede, ¿cierto?, vencer, mejor dicho, lo que tiene que vencer. Porque se le va a reconocer la autoridad que tiene. ¿Ya? ¿Cierto? Eso es lo que Dios va a hacer. Y eso es lo que Dios está haciendo. Cuando llama a una iglesia, la iglesia la inviste. Dice que ni las puertas del infierno
Ya, un poder, una autoridad que no viene de ellos, que no viene de la familia, ni de los apellidos que tenemos, ni del negocio o la economía que poseemos, ni de la empresa donde trabajamos, ni de la iglesia donde pertenecemos, o congregación local, mejor dicho, donde pertenecemos. No, eso no viene de allí, viene de Él, viene del poder de Él. ¿Cuántos dicen amén? Viene de que Él imparte ese poder. Él determina este regreso de Él cierto, en Cristo. Él lo determina para que haya un clima espiritual y una atmósfera espiritual distinta, diferente. Dice que cuando Cristo venga a reinar, conoceremos la verdadera justicia. La que ya Isaías había dicho que mi justicia, la mía, no sé si la suya, pero la mía era trapo de inmundicia delante de Dios. La justicia. Y lo que el hombre cree que es bueno, no es bueno, no es lo mejor. ¿Ya? Así que, ¿está acá o no? Ya lo tomé ahora, lo tengo acá, eso es. ¿Ya? Esto tiene que ser, hermano, y esto a lo mejor usted lo debe entender de esta manera. Usted tiene que hacerlo cuanto es como el trabajo de una mujer en parto. ¿Me entiende? Recuerde, el primer día o el tiempo en que el médico le dice que va a ser madre y si lo ha deseado y lo anhela, va a ser la mujer más feliz de la tierra. Yo pensé que las mamás decían, sí, Señor, yo eso lo vi. Amén. ¿Eso amén o no es amén, hermana? Pero en la medida que se va pasando el tiempo, en la medida en que la columna duele, en que la forma de sentarse no es la mejor ni la más cómoda, ¿me entiendes? En que todo el sufrimiento físico, esto es un ser espiritual. Esto es algo que tú estás viviendo. Hay momentos en tu vida espiritualmente que son como una mujer encinta. Te duele la espalda. Ya no tienes ganas de esto, no tienes ganas de esto otro, ¿cierto? Ya no quieres ir a la iglesia. Es lo mismo de siempre, te da lo mismo, ¿cierto? Oras y como que no entras a la presencia, como que tu oración está ahí como una verdadera palabrería y no sientes nada. Yo no siento nada, no sé por qué, qué es lo que me está pasando. Estás viviendo en el proceso de una vida espiritual, en que realmente te estás sintiendo y estás sintiendo aquellas cosas que realmente a lo mejor no son las mejores, porque el día que entregaste tu vida y empezaste a amar a Cristo y empezaste a agradecer a Cristo, fueron los días más felices de tu vida. Y nos alegramos y nos gozamos, ¿me entiendes? Y si el Señor me pedía que fuera el lunes, iba el lunes. Si el martes. Y si toda la semana yo iba. Y no importaba quién me saludara, no. ¿Me entiendes? No importaba si el pastor fue o no fue, conoce mi nombre o no conoce mi nombre. Yo iba porque yo amaba al Señor, yo quería al Señor. Oye, qué día más lindo y más hermoso es. Pero luego empieza a doler la espalda. Que se puso pesado el pastor. Y te das cuenta que en la medida que tú vas creciendo empiezas a darte cuenta, y este otro. Y como que el único perfecto eres tú, y a todo lo demás le encontré el defecto. Te empezó a doler la espalda. La silla se puso dura. Es el proceso del parto. Es el proceso de la criatura. Y alguien te dirá, oye, que te ves lindo o linda, ¿no? No sé qué te pasa. No, es que tengo a Cristo en mi corazón. Aunque lo dices así, bueno. No, estoy yendo a una iglesia. Perfecto. ¿Ya? Pero tú sabes que esto dura un tiempo. Dura un tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Esta contienda dura. Este es un trabajo. Diga trabajo. Muchas veces no nos gustan los trabajos, hermanos, porque son de esfuerzo. No lo entendemos. Pero Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace un trabajo tan hermoso, ¿ya? Si este avance, ¿cierto?, puede complementar tus días, ¿cierto? Tú ojalá, si tuviste tu primer hijo, el segundo quiere que ojalá pase rapidito, ¿no? ¿Cierto? No. El primero lo disfrutaste con todos los dolores y no los dolores, ¿me entiendes? Pero ya cuando viene, no. ¿Ya?
Pero lo más hermoso que tú te das cuenta es que todos los partos o todos los embarazos fueron diferentes. Y uno dice, ¿por qué una misma mujer vive algo tan diferente cuando es el mismo organismo? La clave está en que el que viene es diferente. Y el que viene nunca será igual a ninguno. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no? Los niños o las criaturas, o tú y yo, somos únicos. Somos únicos. Y por eso vas a vivirlo de esa manera. Más o menos lo que va a pasar contigo. ¿Ya? Pero ahí está, entonces. Y viene. Y tú lo único que puedes lograr ver un momento y en tu vida y te da descanso. Y te da descanso por un breve tiempo. Es cuando este bebé ya está en tus brazos. Cuando el niño está en tus brazos, cuando tú diste ya, y cuando tú saliste un poco de este conflicto espiritual, de esta decadencia en el espíritu, de esta cosa que te deja allí, que te hace mirar las cosas de forma diferente a lo que en un momento te dio gozo y te dio alegría, ¿cierto? Se acaba en un momento dado con algo que Dios viene y hace en tu vida. Y tú dices, no, de verdad, gracias, Señor. Doy gracias porque Dios, Él ha tocado nuevamente mi corazón, me ha dado fuerza, me ha rejuvenecido. Dios está hablando a mi vida. Uno puede vivir esas etapas, ese desarrollo, eso que genera trabajo también. Y que entonces uno poco a poco viene y le están dando ganas de orar, de leer la Biblia, de levantar los brazos. ¿Entiendes? De sonreír un poquito, porque cuando uno anda en esta faceta, uno no ríe mucho. No ríe mucho, no ríe con... No, ¿me entiendes? Y uno habla con cierto pesimismo, con desesperanza. Como alguien le dijo, ¿cierto? La esposa le dijo al predicador, ¿qué te pasa, hombre? ¿Y por qué tienes esa cara? ¿Ya? Y entonces la mujer mismo, antes que le responda, el predicador le dijo, ¿acaso Dios se murió? ¿Te das cuenta tú? Ya, el problema cuando tú y yo tenemos un rostro diferente al que normalmente tenemos, cuando el Señor está haciendo todo en nuestro alrededor y cuando tú tienes la fuerza espiritualmente, es porque algo pasó espiritualmente en tu vida. Y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo y dimensionarlo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo sabía esto. Por eso cuando le quisieron cambiar el área espiritual a Jesús, Jesús reprendió. ¿Qué hizo Jesús? ¿Y qué reprendió? ¿A quién reprendió? ¿Al que el diablo usó? ¿O reprendió al diablo? Al diablo. ¿Por qué? Porque la atmósfera espiritual que traía Jesús era una atmósfera de salvación, una atmósfera de perdón de pecado. Él traía un nuevo cambio, una transformación de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces en un momento dado, Satanás viene y se le cruza y le entra, ¿no? Con todo. Ya no ahora solo, porque ya la pelea fue solo y lo venció. ¿Cierto? Jesús con Satanás. Ahora a través de uno que él quería y amaba. Pero Satanás no se da cuenta que uno es un ser espiritual. Que tú y yo somos seres espirituales. Que tú y yo tenemos que darnos cuenta cuando hay una intervención del diablo. ¿Cierto? Diabólica, satánica, como tú quieras llamarle. Y no que es simplemente un problemita, no simplemente que esto, no, es que el comportamiento, no. Hay cosas que están pasando espiritualmente en nuestra vida, hermanos. Y tenemos que reconocerlo. Y eso no quiere decir que yo soy un satánico, un endemoniado y hay que echar espíritus diabólicos de mi vida. No, le estoy dando espacio al diablo para que él haga lo que él quiere hacer con mi vida. Si Cristo no le dice al diablo que se vaya de la vida de Pedro, el diablo permanece allí. Permanece allí en la vida de Pedro. Y por eso en otra ocasión, como ya había usado a Pedro, también le dice, ¿sabes qué, Pedro? El diablo me ha pedido para zarandearos como trigo. ¿Se recuerdan? ¿Cierto? La primera o la acción fue, ¿cierto? En que el diablo dijo, no, maestro, no te ocurra eso, no vayas. Claro, porque el único que quería que no fuésemos salvos no era Pedro, era el diablo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también cuando activamos la vida espiritual. Cuando tú activas la vida espiritual, tú empiezas a vivir cosas espirituales. Y no te puedes quedar allí. ¿Entiendes? De repente vas a ver a otros que andan por allá, que andan por acá. Y
Y tú te vas a sentir raro, parece que algo está sucediendo. Es que te estás quedando en el letargo espiritual cuando otros que están avanzando en lo espiritual. ¿Ya? Por eso la pelea y la lucha, la batalla. ¿Qué es lo que está haciendo Dios hoy día? ¿Qué es lo que está haciendo Dios hoy día? Llamando a gente que busque de Él para guerrear, hermano. Para aceptar los desafíos. ¿Cuántos quieren aceptar ese desafío? O mejor dicho, ¿cuántos ya hemos aceptado el desafío de Dios, pero no hemos quedado en la monotonía, en la comodidad? No hemos quedado a veces, y lo digo, ¿cierto?, en que también amo eso o creo que Dios lo hace. No, nos quedamos con el Dios simplemente que bendice. Pero no en el Dios que nos dice, lucha, pelea. ¿Me entiendes? Mi Dios es dueño de todo lo material, pero mi Dios es dueño de lo espiritual también. Y Él puso su espíritu cuando sopló hálito de vida en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es lo que está haciendo. Pero ahora, el que acepte el desafío, y esto es lo que muchas veces nosotros, a veces los hijos de Dios, porque nosotros cuando evangelizamos y cuando le decimos a la gente, y hermano, entiéndalo en el orden correcto y bien, por favor, no estoy criticando a lo que no lo haga. Si lo puede hacer mejor, hágalo mejor. Pero normalmente nosotros le decimos, mira, yo tengo un Dios todopoderoso y eso no es mentira. Pero un Dios que te puede ayudar, eso tampoco es mentira. Un Dios que te puede sanar y eso tampoco es mentira. Un Dios que puede solucionar el problema de tu familia y eso tampoco es mentira. Pero lo que pasa es que cuando esa persona viene, cree que siempre Dios le va a solucionar todos los problemas a él. Y que Dios es el que le va a servir y que le va a dar y que le va a dar y que le va a ayudar. ¿Me entiendes? Y al último parece ser que no pide nada de mí. Parece ser que todo lo que me va a dar me lo da, ¿cierto? En forma porque yo me lo merezco. No, no me lo merezco. No me lo merezco. Ya. Y el problema es de entender qué es la salvación. La salvación es un costo. No es gratuito. Es un costo. Alguien dijo, esto hay que hacer, pero esto cuesta. Que le diga, mira, yo lo voy a hacer y yo voy a pagar, eso es cosa diferente. A decirle, mira, este es un costo, ¿lo podéis pagar tú? Si Cristo dice, vengo a salvar al mundo, porque da manera para salvarlo. Y Cristo dice, bueno, pero ustedes pagan el costo. Yo no me voy a poner en la cruz. No es lo correcto. Cristo no lo hizo así. Pero hubo costo. Hubo costo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren servir al Señor? Hay un costo, hermano. Hay un costo. Hay un costo. Que estamos madurando y entendiendo más profundamente la Biblia, pero hay un costo. Está bien, al principio está bien. Nos ayudó, claro que está bien. Pero ahora me cuesta. Me cuesta tiempo. Me cuesta dejar las cosas que me gustan. Me cuesta dejar de criticar. Me cuesta. No oro, me cuesta. ¿Hay un costo o no hay un costo, hermano? Hay un costo. No como el de Cristo, por cierto que sí. Por eso le cantamos a Él y le damos gracias a Él, que Él llevó nuestra cruz, que Él cargó nuestros pecados. Y no podíamos hacerlo ni nosotros mismos porque el pecador cargando su propio pecado no tiene un resultado. Tenía que llevar un animal inocente, tenía que llevar a alguien que podía cargar sobre él el pecado de él. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces no pudo ser de otra manera. Por eso el Dios del cielo dijo, y Juan lo exprime, lo dice con claridad, ¿cierto? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado tuyo, Hugo. Pero es un costo. Alguien tenía que morir. Qué alto precio, hermano. Qué alto precio. Entonces, ¿cuál es el precio que nos pide a nosotros el Señor? ¿Cuál es el precio? ¿Ya? Y entonces llegamos ahora a nuestro texto. ¿Cuál es el precio? ¿Qué caracteriza a un guerrero que esté dispuesto a vivir por la causa de Cristo? A creerle a Cristo. ¿Cuál es el costo para el guerrero? ¿Alguien lo puede decir? Lo leímos en el texto bíblico. ¿Qué es lo que pedía?
¿O qué es lo que pide el Señor? El que no toma su cruz. Y usted sabe que en el contexto histórico, bíblico, de este pasaje, o del pasaje del Nuevo Testamento, ¿cierto? El que llevaba la cruz era el condenado a muerte. ¿Me escuchó? El que llevaba la cruz era el condenado a muerte. No era otro. Por eso cuando ya Cristo, por el estado físico, por todos los golpes, por todo lo que habían hecho, ¿cierto? No pudo cargar la cruz, se la pasaron a otro. Porque ya no podía físicamente llevar la cruz. ¿Ya? Pero cuando llegaron al monte, a él lo crucificaron. Porque él era el condenado a muerte. Y ahí está la conversación, ¿cierto? De los dos que estaban a su lado. ¿Lo entiende? ¿Lo entendió? Y eso es lo que pide el Señor. ¿Qué pide el Señor? Mi muerte. Que yo me muera. ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te ofrece la fama? La vida. Y la mejor vida. Y que te vaya bien. ¿Cierto? Y esto otro. Y te reconocen y te aplauden y todo lo, ¿cierto? Todo. Pero el Señor, ¿qué pide? ¿Qué pide el Señor? La muerte. La muerte. El Señor es claro. ¿Cierto? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Mejor dicho, si yo no estoy dispuesto a renunciar y a morirme para mis propios deseos y placeres o cosas que yo creo que tengo un derecho, porque hoy día los derechos humanos están a flor de piel, ¿me entienden? Creo que tengo un derecho, yo debo de renunciar a mis derechos. Eso es morir hoy día, no es pegarte un tiro, no es cortarte las venas y desangrarte y morirte físicamente, porque eso no soluciona el problema, porque es un problema espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, por la causa de Cristo, ¿alguien está dispuesto hoy día a morir? ¿A morir? ¿A luchar para que lo que realmente venga del enemigo no gane ventaja en mi vida, en la de mi familia, en la del país, en lo que vivimos? Cristo lo dijo con claridad. Hay que tomar la cruz, estamos condenados a una muerte física, ¿cierto? Pero también estamos condenados ahora, proyecto de lo que Dios nos está diciendo, a una vida, ¿cierto? A un proyecto de vida espiritual. Morir a eso, morir a lo mío propio, morir a lo que yo quiero. Esto es demandante, hermano. Por eso un guerrero no es cualquier guerrero. No es cualquiera que diga yo soy un guerrero. No es cualquiera que diga yo soy un soldado de Jesucristo. Pregunto, ¿hago una pregunta básica, elemental, mi querido Wax? ¿Cuántos de ustedes todavía siguen pensando que son salvos? Levanten su mano. Los que creen que son salvos. Bueno, me imagino que todos los que levantamos nuestras manos ya estamos muertos. Ya estamos muertos. Haz lo que quieras de mí, Señor. Y cuando dicen amén. ¿Me entiendes? Y la muerte, ¿cierto? Es la capacidad que tiene Dios para poder hacer algo maravilloso. Hermano amado, es tan precioso lo que hace Cristo. Es tan precioso que con su muerte me salva. Me salva. Y con su redención, la de Él, me resucita. Oh, Dios. ¿Me entiende? Con su muerte me salvó. Pero con su redención, Él me da la resurrección. Por eso era necesario que Cristo fuese redimido, que ha sacado, extraído desde los muertos. Porque venció la muerte. Para darme el sentido más precioso de mi vida. Que un día, aunque esté muerto, viviré. Ay, Dios. Dios. Y si eso tú lo consideras que es poco cosa, y si tú consideras que ganar 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, y que guardarte todo, y que tener una casa, 2 casas, 3 casas, eso es mejor, creo que has perdido todo el sentido espiritual de la vida. Eso es incomparable, hermano. Por eso nunca le digas en cara a Dios, Dios, ¿por qué tú no me respondes? ¿Por qué no me das lo que te pido? Porque antes que se lo pidamos, Él ya lo sabe. El precio.
El precio de morir no es una cosa que el mundo quiera, hermano. Todos quieren ser famosos. ¿Cierto? Todos quieren ser famosos. ¿Ya? Pero la Biblia dice que debemos morir para poder vivir. ¿Ya? Es contrario al pensamiento humano que nosotros queremos una vida, wow, que sea la mejor. ¿Ya? Por eso debemos tomar nuestra cruz. Debemos seguir a Cristo. Debemos seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Porque, ¿cierto? Para ser digno de Él. El que no toma, el que no muere, el que no hace. Ahí hay un no. ¿Ya? El que no toma su cruz. El que no hace, el que es un condenado a muerte. El que no toma la muerte como el ejercicio para tener la vida, entonces la perderá. La perderá. Pero el que pierde su vida por causa de Él, que cuando nosotros le entregamos nuestra vida por la causa de Él y entendemos que somos salvos, entonces hallamos de verdad la verdadera vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y en ese sentido entonces hay gente que es capaz con su fuerza. ¿Ya? Recordemos un poco, hagamos este ejercicio. ¿Ya? Hombres que eran violentos. Hombres que violentaban, ¿cierto? Atrapaban y tomaban lo que era el reino. Y estos hombres violentos, ¿cierto? Estos hombres determinados por una causa, que ellos creyeron en esta causa. Hermanos amados, tú no eres un evangélico, tú no eres simplemente un cristianito, no, tú eres un hijo del Dios del cielo. Tú eres uno que da testimonio de ese Cristo glorioso y maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Tú arrebataste con fuerza o con violencia, ¿cierto? Arrebataste el reino de los cielos. Que esta causa es mi causa. ¿Cuántos dicen amén en eso? La causa de Cristo es mi causa, hermano. Por eso que aunque mi vida alguien la pidiere para que yo negare lo que Cristo dice, no lo haré. Prefiero que me muera. Prefiero morirme. Porque sé que en esa condición encontraré la vida. Encontraré la vida. Por eso que te digan fanático es la mejor forma que te pueden decir que tú estás muerto. Cuando te dicen fanático es porque tú te moriste. Te moriste para ti. Todo lo demás, todo lo de Cristo es primero y todo lo demás es secundario. ¿Me dice amén? Eso es. Entonces, la fuerza que tenía esta gente que tomaba y que arrebataba el reino, lo hacía entonces prevalecer en algo que era determinado por ellos mismos. Yo tomo, yo recibo, pero yo me muero. Y yo cargo mi propia cruz. ¿Ya? Por eso el Señor Jesucristo es el que se avergüenza delante de mí. El que se avergüenza delante de los hombres de mí, yo me avergonzaré delante de Él, de mi Padre que está en los cielos. Era claro Jesús. ¿Tú me rechazas? No te puedo aceptar. ¿Tú haces esto que no es correcto? No te voy a aceptar. Vivir para Cristo, hermano, no es fácil. Es lo mejor. Eso lo doy por asegurado. Es lo mejor. Y a mí, y creo que los hijos que ya tenemos un tiempito en las cosas del Señor, no nos hacen felices las cosas que Dios, no nos hacen felices las cosas que nosotros podemos tener de parte de Dios. Nos hace felices las cosas que Dios hace con nosotros. Eso nos da alegría. Gracias, Señor. ¿Quién soy yo para que me use? ¿Quién soy yo para que diga esto? No importa. ¿Cuántos dicen amén? Que sea pastor, que sea apóstol, obispo, maestro, lo que sea, no importa. Eso no tiene trascendencia. Lo que tiene trascendencia es hacer lo que Cristo me dijo que yo hiciera. ¿Me dice amén? Entonces, la hallará. Ahora, estos hijos tenían características muy especiales. ¿Cuántos se consideran guerreros ahora? Parece que no se consideran guerreros. Ahora, porque estas son características de un guerrero, hermano. El que va a guerrear y el que está muerto le tendrán miedo a la muerte. ¿Me entiendes? El que no tiene nada estará con miedo de perderlo todo. ¿Por qué? Porque no tiene nada. ¿Lo entiende o no? Cuando usted va delante del Señor y hace las cosas, usted no pierde nada. Usted dice, no, que quítame la vida, pero si ya la vida la tengo. Lo que va a quitarle a este cuerpo físico que se deje existir, pero nada más. ¿Cuántos dicen amén?
Es Cristo, es Cristo. Alguien diga, es Cristo. Cristo es la vida, Cristo es el dador de la vida. Cristo es todo para nosotros. Oh, ¿cuántos dicen amén? Sí, Señor, que nuestro Dios resume por la inspiración del Espíritu Santo, resume esto. Dice, mira, Hugo, hey, viejo, estoy parafraseando. Te he dado a mi hijo, Cristo. Y quiero decirte una cosa. Si tú no sabes, quiero decirte que cuando te di a Cristo, te lo di todo. Oh, Dios, todo. Y todo es todo, por hermano. Bendito sea el Señor. Hay unos hombres que nos van a enseñar un poquito de cómo estos guerreros están luchando allí. Vaya conmigo, por favor, al libro de Crónicas, Primera de Crónicas. Y ya estoy terminando. De verdad. Esta es la última intervención. No sé cuánto va a durar, sí, pero esa es la última. Eso es otra cosa. Digo verdad, digo verdad. Digo verdad, en Cristo no miento, como dice la Escritura, ¿no? Versículo 23. No digo en adelante porque no voy a leerlo todo, algunos versículos nomás. Hermanos amados, aquí hay cosas extremadamente maravillosas, gloriosas, ¿ya? Usted dice, ¿cómo en el Antiguo Testamento uno encuentra guerra, sangre, pelea, pleito y todo esto? Y que el pueblo cae en pecado y que Dios lo levanta y que Dios lo perdona. Pero hay cosas muy maravillosas que nos enseñan. Principios muy lindos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y estaba en un momento, ¿cierto?, de que David iba a ser puesto como rey. David iba a ser el rey. Ya había sido ejercitado, ¿cierto?, como un rey de un lugar, y ahora iba a ser rey de todo Israel. Y él se encuentra en la ciudad de Hebrón, ¿ya? Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. ¿Para qué estaban listos? Ya. ¿Se da cuenta usted? Un guerrero, un soldado, no puede no estar listo para la guerra. ¿Me dice amén? Cuando yo estuve en el ejército, hermano, aún los cocineros sabían disparar. En un momento dado, en alguna instrucción tenían que ir a saber disparar. Porque era lo mínimo, eran soldados. ¿Me entiendes? Y si andaban con uniforme de soldado, eran soldados. No importa que no tuvieran, eran soldados. Como lo decían a nosotros, eran pelados rasos, no importa, pero eran soldados. No estoy diciendo ninguna cosa. Pero así era llamado, ¿me entiendes? Soldado, y listo. Todos tenían que saber disparar. ¿Me dice amén? Que un soldado que no está preparado para la guerra, un hijo de Dios, un hijo de Jesucristo, que no tiene la armadura de Él. Porque nos dice tomar la armadura de cual o tal denominación, dice tomar la armadura de Cristo. Que la armadura de Cristo, ¿ya? Y entonces estaban estos hombres, dice el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. Un rey, diga un rey. Un rey que iba a ser proclamado, que iba a ser vitoreado, exaltado, ¿ya? Y puesto en el trono del rey. Aleluya. ¿Quién es nuestro rey? ¿Quién dijo yo soy rey? ¿Dijo él? No, dijo. ¿Ya? Tú dices, bueno. Y lo coronaron con espinas, pero lo coronaron. Lo reconocieron. Y tú y yo, ¿cómo decimos nosotros? Nosotros sacamos al otro rey. El otro que reinaba en mi vida era Satanás. Y he puesto al Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Él entonces yo le alabo. Yo conforme a su palabra, conforme a lo que Dios me dijo. El que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y recibiere, cierto, en su corazón, o recibir en su corazón, este será salvo. Yo creo en Cristo. Yo confieso a Jesús. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Cristo es para mí. Él es mi Rey y Él es mi Señor. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta hora. Eso es lo que declaro cada día. ¿Ya? Y es conforme a la palabra de Dios. ¿Me dice amén? ¿Ya? Estos hombres eran principales. Este era el número de los principales que estaban listos para la guerra. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Listo. Listo. Hermano, por eso uno tiene que orar, leer la Biblia, venir a los cultos, alabar a Cristo, prepararse. Porque dice la Escritura que hay que prepararse para el día
¿Para el día? Usted no se está preparando para que cuando Cristo venga. Mire, si el problema menor para Dios es llevarnos al cielo. El problema menor para Dios es llevarnos al cielo. El problema mayor es saber qué tengo que hacer como hijo de Dios en esta tierra. Y luchar de la manera que corresponde. Vivir de la manera que corresponde. ¿Me dice amén? ¿Ya? Bien. Sigamos. Eran principales. Eran hombres que estaban activos. Estaban dispuestos a luchar y a pelear. Sigo. Versículo 30. De los hijos de Efraín, 20.800. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Muy valientes. Subraya ahí, muy valientes. ¿Cómo eran? Cobardes, temerosos. No. ¿Cómo eran? Valientes. Valientes. Y eran muy valientes. Esta gente estaba lista porque ellos tenían una causa. Diga causa. ¿Cuánto tiene una causa? ¿Tiene una causa usted? Mi causa se llama Cristo el Señor. Esa es mi causa. Yo le creo a Cristo. Yo le creo a Cristo. Esta es mi causa. Ellos tenían una causa. Ellos querían poner a David como rey. Y ellos lo sabían por la palabra de Dios. Dios lo había determinado. Dios lo había declarado. A través del profeta, ¿cierto? Samuel, Dios lo había decretado. Por lo tanto, los que escucharon y oyeron y supieron de esto, querían entonces que pronto Saúl saliera del reino y David se pusiera allí. Y entonces eran muy valientes. ¿Ya? Segunda cosa. Varones ilustres. Ay, Dios santo. Qué verdades, hermano. Varones ilustres en la casa de sus hermano, gente preparada. Gente preparada, ilustres. Cuando empecé a entender y cuando uno va y escudriña y ve comentarios y ve por acá cómo el Espíritu Santo te ayuda a entender. ¿Sabe qué es lo que quiere decir ilustre? Esta gente ilustre eran abogados, eran médicos, eran políticos. Ellos habían estudiado por eso decía, ilustres en sus casas. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a poner a uno como médico, al otro por allá, y al otro por acá, y al otro, pero estaban listos para la batalla. Eran hijos ilustres, eran hombres valientes, no importa si les cerraba la puerta en un hospital, no importa, me voy a otro. Pero Dios que me necesita me va a necesitar y va a abrir una puerta donde nadie la va a cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Ilustres. Gente preparada, gente que está, ¿cierto? Estoy estudiando una carrera, no por estudiar la carrera, no por ganar plata, no por tener una mejor casa, no quiero tener la vida de mi padre, no quiero tener acá, eso puede ser muy legítimo, pero yo quiero hacer lo que Dios me dice que haga. Por eso necesitamos gente, padres, madres, que puedan llevar a hijos ilustres. ¡Oh, Dios! ¿Cómo quiere cambiar el mundo, hermano? ¿Cómo quiere cambiar el pensamiento de la gente? Si sus hijos no son nada. Bendito Dios que tu hijo hoy día estudia. Y motívalo. Y motívalo en el sentido del Señor. Dile, para esto te llamó el Señor. Oh Dios. David no necesitaba gente ilustre para pelear. Pero estos eran tan valientes. Eran muy valientes que eran ilustres. Mejor dicho. Yo sé para qué estoy aquí. Yo sé por qué estudio esto. Y a mí no me lo va a quitar nadie. Sí. ¿Ya? Yo sé por qué estoy aquí. Yo sé, tengo un propósito de Dios. Sé lo que Dios quiere de mi vida. Yo no estudié simplemente para ganar plata. La plata la voy a ganar simplemente por efecto de lo que Dios me dice que yo haga. Mejor dicho, voy a ser bendecido por lo que yo hago por causa de lo que Dios dice que yo haga. Ay, Dios, ¿cuántos dicen amén? Entonces no se enoje si yo vengo con el Ferrari el próximo año. Gracias por el amén. Porque no llegará Oye, ¿te fijaste que el pastor cambió el auto? Tú eres bendecido por lo que tú haces en Dios. Y Dios te lo da. ¿Cuántos dicen amén? Hugo, apúrate. 32. Y los hijos de Isaacar, 200 principales. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Qué? ¿En qué? ¿Entendido? ¿En qué más? ¿En qué día estamos hoy día? ¿Qué pasa hoy? Era gente que sabía dónde estaba viviendo, qué es lo que estaba pasando en su vida. Sabía qué es lo que estaba haciendo su primo, ¿me entiende? Su pariente. Dice, no, estos están equivocados. Y miraba para allá y miraba para acá. Era conocido en los tiempos, sabía. Está viviendo en el siglo XXI.
Está viviendo en el tiempo de las comunicaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden? Nosotros los viejitos quedamos atrás, no traemos nada. Mire, yo ando con un teléfono que, bueno, por lo menos me sirve para comunicarme, que para eso lo compré. Pero ahora usted no compra una cuestión para eso, usted compra una cosa que le sirve para... ¿Me entiende? Cuidado que vaya a comprar una cosa que lo vaya a usted desechar. No compre de eso. ¿Me entiende? Gente entendida en los tiempos. Gente entendida en hoy. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gente entendida en hoy. ¿Cierto? Ya, los que nos gustan los himnos tuvimos que cambiarnos a estos coros, a estos cánticos. Pero tenemos que entender los tiempos. Ahora, no nos vamos a olvidar de los himnos. Y cuando alguien canta un himno, oiga, zapatea el corazón aquí tan fuerte dentro. Y uno le dan gozo y se emociona. Pero he entendido los tiempos. Mamás, padres que están hoy día aquí. Ustedes tienen que ser entendidos los tiempos. Oh, Dios. Tienen que ser entendidos los tiempos. No, por favor, no diga esa estupidez. Yo voy a apoyar a mi hijo, a mi hija, en lo que ella quiera, No, mi hermano. Si quiere perder plata, haga eso. Yo no tengo problema. Pero tiene que ser entendido los tiempos. ¿Qué quiere Dios para mis hijos? ¿Quién es el que lleva a la casa? ¿Su hija? ¿Su hijo? Es usted. Tiene que ser entendido en los tiempos. En los tiempos. Y poder de esta manera guiar a la gente en este tiempo. Guiarlos en el orden que corresponde. No voy a alcanzar, parece, con usted. 32 leí, ¿cierto? 33 ahora. Qué tremenda palabra. Dice que salían a campaña pronto para la guerra, con toda clase de armas de guerra. Estos eran otros, ¿ya? Estos eran de Zabulón. Y no eran pocos. ¿Cuántos eran? 50,000. ¿Y cómo venían? Con todo. Mire, Rambo era una alpargata al lado de ellos. No, con todas las armas. ¿Tus armas no son? ¿Tus armas no son? Son, claro, bajo el poder de Dios, ¿te das cuenta? Niños, jóvenes, señoritas, o los que pueden entender estas cosas, ustedes tienen armas poderosas. Cuando algo pasa en casa, no vayan y lloren, simplemente vayan y díganle al Señor: dame las armas espirituales. Algo está pasando en mi hogar, algo está pasando con mi padre, algo está pasando con mi madre. Yo, Señor, lo cambio en el nombre de Jesús. Asumo autoridad en el nombre de Jesús. Alguien diga amén, porque estás con todas las armas poderosas que Dios te dio, que Dios te dio. Aleluya. Wow, Dios. Voy a saltarme algunos. Hay cosas muy maravillosas en otros versículos, pero termino con el 38. Todos estos hombres de guerra, todos, ¿ya? Dispuestos para guerrear. Era indudable. ¿Entiendes? Ya, si hay alguno aquí que no está dispuesto a hablar de Cristo, yo no sé para qué vino a Cristo. Es una consecuencia. Yo sé que como seres humanos a veces no queremos hablar de nuestro progenitor por la actitud y por todas las cosas. Está bien. Pero tu Padre, ese que está arriba en los cielos, es perfecto. Ese Cristo, ese Hijo que murió por ti y por mí, es perfecto. No hay tacha, no hay cambio. No, es inmaculado, es santo, santo, santo. ¿Me dices amén? Entonces hay que estar dispuestos. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear. Vinieron con... Esto es lo que tiene un guerrero: corazón perfecto. ¿Cuál es la película? Miren, la película me acordé de que hay Corazón Valiente. Saluden los valientes. Salúdenme los valientes. Ustedes son corazones valientes. ¿Cuántos dicen amén? Dile, Señor, despierta este valiente. Está un poco soñolento, está un poco flojito. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Levántese, hermano, levántese. Todos estos hombres estaban dispuestos a guerrear. Vinieron con un corazón perfecto a Hebrón para poner a David como rey sobre todo Israel. ¿Sabe, hermano?
¿Cuál es el corazón perfecto? Unánimes juntos. Unánimes. En un solo sentir. Mire, todos estos guerreros, lo único que querían era una sola cosa. Una sola cosa. Que David fuera rey. Nada más. Nada más. Y el Señor me hablaba. Así tienes que estar tú con tu iglesia, con tu congregación. Que los hermanos estén pensando que contigo son uno solo. No que tienen un montón de pensamientos. Sé, mi hermano y mi hermana, que tú puedes venir, y hay mucha gente que ha venido de otras congregaciones. Pero los que ya llevan un tiempo, tenemos que ser de un solo sentir, de un solo pensamiento. Y viene la palabra a mi espíritu y me dice: porque una casa dividida, ¿cierto?, o un reino dividido en sí, perece. Cuando se nos desarma la casa, cuando se nos desarma, ¿cierto?, la estructura de la iglesia, de la congregación local, es cuando estamos divididos y cuando cada uno quiere hacer lo suyo propio y cuando cada uno piensa en lo que uno cree. Hermanos amados, estos hombres, ninguno dijo: no, mira, yo traigo mira todas las armas que traigo yo. Ah, no, yo soy principal, mira. No, ninguno se presentó a David. Ninguno se presentó a David para hacer lo que ellos querían y para que me tomen en cuenta y para que esto y para que me pongan jineta. No, ninguno, hermano. Había un solo sentir, un solo espíritu. Por eso el salmista dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando están los hermanos juntos y en armonía, en un solo espíritu, hermano. En un solo espíritu. ¿Usted cree que por qué estuvieron orando 40 días? ¿Por qué cree usted que estuvieron allí orando? Porque lo único que necesitaba Dios en un momento, oh Espíritu Santo, porque lo único que necesita Dios para hacer algo en un lugar es que estemos unidos y que no busque cada uno lo suyo y que el hermano diga: no, es que él me vino a ver, es que este me vino a ver, es que este otro. No, hermano, aquí ninguno pagó nada. Y aquí el que te va a ver es simplemente porque tiene que hacerlo. Y aquí el que hace algo por ti tiene que hacerlo. Aquí el único que tiene que ser glorificado es Cristo el Señor. No es la familia pastoral, no son los pastores de este lugar, no son los líderes de este lugar. Es Cristo el Señor, es Cristo el Señor, es Cristo el Señor. Entiéndelo, por favor. Solo Cristo. Y eso es lo que pasa aquí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ninguno de ellos pidió algo propio. Ninguno. Vinieron con un corazón perfecto para ponerse a David como rey. Y sobre todo Israel. Asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo. Eso es espíritu. Para poner a David, ¿cierto?, como rey. Uno solo. Uno solo. Si queremos ser guerreros, hermanos, tenemos que ser de un solo sentir. Y prepararnos en la intimidad. Prepararnos con la palabra, prepararnos en el espíritu, no andar mirando cosas, no anden mirando los defectos de los demás. Mire, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Por lo tanto, le aseguro que mañana pasado encontraré un defecto en mi vida, encontraré un defecto en la vida de mi esposa, en la vida, ¿cierto?, de mis hijos, en la vida de los pastores. Encontrará un defecto, porque no somos perfectos. Si usted anda buscando eso, aquí lo va a encontrar. Pero lo que va a encontrar aquí es que hay uno solo que se merece toda gloria y honra. Hay uno solo que es el Rey y Señor de este lugar. Hay uno solo. Hay uno solo que me ha enseñado a pelear y a creerle a Él. Y poner, ¿cierto?, abrir mis oídos para escuchar su voz. Y si estamos hablando de esto, usted sabe que no es por casualidad. Usted sabe que no es por casualidad, es por una voz de Dios. Y trato de ser sensible a eso y espero que la iglesia sea sensible a la voz de Dios. Porque de otra manera no avanzaremos. Pelearemos y lucharemos con nuestras propias armas, pero no venceremos. Los que vencen son los que tienen un mismo sentir y están preparados para la guerra. Ponte de pie, iglesia, por favor. Levanta tus brazos al cielo. Dile: prepárame, Señor. Prepárame. Quiero ser saeta como en las manos de un valiente. ¿Sabe lo que es una saeta? Una flecha. Quiero ser arma en tus manos, Señor. ¿Sí? ¿Lo puede decir? Ya. Quiero ser esa fuerza imparable, que nadie puede dominar, en el nombre de Jesús.
En tus manos seré alguien que tiene fuerza, alguien que nadie podrá parar. Hermanos amados, quiero invitarte a aceptar un reto. Y el reto es que te mueras. No te estoy diciendo ora tantas horas. No te estoy diciendo lee la Biblia todos los días. Te estoy diciendo un solo reto. Y cuando eso ocurre, lo demás viene solo por una necesidad. Porque lo único que hace vivir o un muerto en el reino es la palabra de Dios. Es el tiempo de estar con Él. Es volverse a Él. Es lo único. Por eso, ojalá haya olor a muerto en esta mañana, en este lugar, y podamos morirnos para nosotros mismos y vivir para Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra, Dios. Gracias. Haznos, empodéranos, Señor. Empodéranos para ser esos guerreros, esa gente que batalla, esa gente que lucha, esa gente que se enfrenta a la oposición y sabe que va a vencer. Esa gente que está dispuesta a ser valiente a pesar de cualquier cosa por la causa de Cristo. No importa lo que le digan. No importa que digan que es un chiflado, un corto de mente, un castrado, Señor, mental. Alguien que está de cierta manera, viviendo en el claustro de algo y no quiere saber nada. No, Señor. No, Señor. No importa lo que digan contra nosotros. Señor, lo que decimos en el nombre de Jesús. Lo que decimos en el nombre de Jesús es precioso y es maravilloso. Oh, alábale, adórale. Que Él hable contigo en esta hora. Que Él pueda decir, sí, Señor, a veces no vengo al culto porque soy flojo, soy dejado. A veces por esto otro. A veces no vengo a ti, Señor, porque quiero ganar más dinero para pagar mis deudas y no fío que tú me vas a dar para pagar, Dios. No me he muerto para mí, sigo más vivo que nunca, Señor. Pero Dios, perdóname. Perdóname, Dios. Quiero vivir para ti, Señor. Morir para mí. Jesucristo, tú reprendiste cuando alguien te quiso dejar vivo. Y todo lo contrario, nosotros queremos que nos alaben cuando estamos vivos. No sea ese sentir en mi vida, Dios, sino tu sentir, Dios. Despojarnos, Dios, porque no necesito ningún reconocimiento ni peso de gloria en esta tierra, Señor. Solo lo tuyo, Dios. Solo que un día me digas, Hugo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y gózate. Que ese reino un día se va a abrir y va a ser una realidad en esta tierra. Mientras, Señor, oramos por nuestro país, nuestra nación, nuestras familias, nuestros pequeños reinos llamados familia, aún el trabajo, Señor, el negocio, la empresa, Padre, lo que sea, Dios. Es un pequeño reino, Dios, donde tú puedes manifestarte y tú puedes hacer tu voluntad, Dios. Gracias. Te alabamos, Jesús. Te honramos a ti. Perdónanos por cuánta falla tenemos y levántanos para ser guerreros tuyos, hombres y mujeres que batallen, que luchen. Acepto el reto, me muero para mí mismo, Señor. Y ojalá muchos aquí en esta mañana, al salir y antes de salir, te digan, yo acepto el reto, lo acepto, Señor, lo acepto, me muero para mí, quiero vivir para ti, quiero hacer lo que tú me dices. Oh, Padre, gracias Jesús. Oh, Dios, sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Dios, sí, Señor. Te anhelamos, Dios. Gracias, Jesús. Oh, sí, Señor, así es. Padre, en tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Dios. Gracias. Bendigo a mis hermanos. Llénalos de tu gracia. Llénalos de tu amor, de tu misericordia, Dios. Aleluya, Dios. Gracias, Jesús.
Oh, bendito Dios. ante tu gloria y majestad. Sí, Señor. Sabemos que estás para darnos libertad. Oh, mi Dios, sí, Señor, así es. Entrónate en nuestra Gracias, Jesús. adoración. Asombroso Gracias, Dios. Señor, Sí, tu Señor. presencia llénanos. Padre, gracias. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Puedes levantar tus brazos y pedirlo. Espíritu, dile avívanos, avívanos, te anhelamos, Dios. Una vez más, dulce Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, que se abra el cielo, muévete, Señor. Oh, Padre, gracias. Venga aquí tu reino, Oh, gran Dios. oh gran Tu reino se Dios. declara en Chile, Que Dios. se abra el cielo, Se declara en muévete, nuestro lugar. Se declara en nuestros Señor. hogares, Dios. Venga aquí Padre, así tu es. reino, Sí, Dios mío. oh gran Padre, así Dios. es. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh. Vamos, iglesia, no hay cielo cerrado, tu reino se mueve. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Padre, en tu nombre en esta hora y en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, victoria sobre esta tierra de Chile, esta tierra de Santiago, Dios. Todo lo que está sucediendo, Dios, despierta a tu iglesia, despierta a tus hijos, Dios, y llámalos a batallar, a guerrear en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y que cada uno de nosotros tome las armas
Señor, conforme a tu palabra, espiritualmente hablando, para que entonces podamos vencer a nuestro enemigo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que veamos este gobierno, los gobiernos que vendrán, sometidos a la autoridad de Jesucristo, a la autoridad de Jesucristo, a la autoridad de Jesucristo. Padre, gracias, gracias porque te alabamos, gracias porque te bendecimos, gracias porque te damos toda gloria, honra y alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la alabanza en esta hora, y bendecimos tu nombre. Dios, prepara a estos guerreros, levanta a estos guerreros, saca de aquí guerreros de Dios, guerreros, Señor, que luchen, Padre, que hable, que esté en testimonio de que hay un Dios vivo, que hay un Dios maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús, sea hecho ahora y siempre. ¡Sí, Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! Que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu mente, bendiga tu moral, te levante en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Sí, Dios! Padre, gracias. Padre, guía a nuestros hermanos a casa. Vendrá un nuevo mes. Señor, que seamos vistos como hombres que llevan un rey, que declaran un rey y que tienen un rey, Señor, de su vida, Jesucristo el Señor. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Sí es Dios. Bueno es nuestro Dios. Despídete de tu hermano, de tu hermana. Eso es, salúdala allí. Ya eres bendecido, bendecida. Alienta tu corazón a pelear y a